Hola, hola. Hola, buenos Hola, días. buenos, ¿cómo están? Buen día, maestra. ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, vamos a seguir pues con derecho procesal penal. Vamos a dar una recordadita. Bueno, eh, ¿quién me puede decir cómo es el procedimiento penal aquí en México? ¿Quién empieza, chicos? ¿No? Algo que puedan recordar de lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Recuerdan las etapas del procedimiento penal? ¿Cómo empieza con la denuncia o la querella? Por ejemplo, a ver, quiero comentarles, si un hecho ha sido realizado, supongamos, el 22 de noviembre y se hace la querella hasta hoy, ¿será correcto? Chicos, recuerden que me gusta que participen. ¿Sí podrán? ¿Quiénes están? Yo. Yo estoy conectado, pero ahorita voy al médico porque ando bien enfermo. Ah, ok, ok. Bueno, de los que se vayan a quedar, chicos, ¿quiénes están presentes? Yo. ¿Nada más tú? No sé, ya. Creo que también está Mari. A ver, vamos a ver. Aquí dice que hay 6 participantes. Bueno, entonces me voy a ir de corridito, chicos. Porque me imagino que esta clase pues la están grabando y les quería dar el recordatorio de cómo va el procedimiento penal, recordando que hay etapas en el proceso penal en donde cada quien tiene sus roles y sus funciones. Para empezar, que el Ministerio Público pues representa al Estado y tiene el cargo de la prueba. El artículo 21 nos dice las funciones del Ministerio Público y la policía en la investigación de los delitos. El defensor, pues que representa al imputado y asegura la protección de sus derechos. Y el juez de control y el juez de juicio oral supervisan las etapas del proceso y dictan sentencia. Bueno, pues que la investigación criminal va a empezar con la denuncia y la querella, y estas actuaciones primeramente tiene que realizarlas el Ministerio Público, en donde obviamente tiene la obligación y el deber de investigar. Esto es con toda honestidad y llevándola con toda ética. Y pues obviamente que en la investigación inicial se va a tener que ir al lugar de los hechos, van a tener que recolectar los indicios y van a tener que tener mucho cuidado con la preservación de las pruebas. El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 113 nos dice los principios rectores del proceso penal, y en el artículo 259 los derechos y obligaciones de los imputados durante el proceso. Recordando que también dentro de este procedimiento tiene que haber derechos fundamentales que estén obviamente escritos en tratados internacionales, en nuestra misma Constitución, en los códigos penales. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde da la protección internacional de los derechos humanos. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en donde se aseguran los derechos fundamentales en los procesos penales. Bueno, pues, ¿qué pruebas va a haber en el proceso penal? ¿Qué tipos de pruebas va a haber? Pues bueno, pues va a haber pruebas testimoniales, son las pruebas en donde realizan las entrevistas, las documentales, que serían, por ejemplo, de los peritos, y también hay tipo de pruebas materiales. ¿Cómo es esto? Pues los indicios que se recolectaron, que podrían ser
por decirles un ejemplo, un zapato que hayan recolectado en el lugar de los hechos, ese zapato lo podrían llevar también dentro de un juicio de oralidad. Las valoraciones de las pruebas, obviamente que hay criterios para la admisión de estas, porque recuerden que no cualquier indicio que se encuentre en el lugar de los hechos puede ser una prueba, ¿no? Podríamos encontrar muchos objetos dentro de una escena del crimen, pero no necesariamente significa que tenga que ver con el hecho delictivo, ¿no? Obviamente que todos los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos deben de llevar la cadena de custodia. ¿Por qué es tan importante la cadena de custodia? Bueno, pues ya sabemos que porque si no ha sido eh, en el momento de ser sustraído, recolectado, embalado adecuadamente y si no tiene la trazabilidad suficiente en la cadena de custodia, no tiene la legalidad conforme a los derechos humanos, siendo estas las directrices internacionales y nacionales que están escritas en los códigos. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la etapa intermedia, ¿no? Vamos a ver, en la etapa intermedia, por ejemplo, es la formalización de la acusación. Recordemos que ya hemos visto cómo sería la primera audiencia, que es la audiencia de la imputación, en donde ahí tendrá que ser señalado por el Ministerio Público a la persona que se le está acusando. Eh, Permítanme un momentito, a ver, vamos a quitar el sonido de este celular porque está dando mucha lata. Ah, como les comentaba, pues obviamente el Ministerio Público tendrá que decirle al procesado por qué se encuentra ahí, sobre qué delito lo están acusando y tendrán que decir si fue de legal, si se tiene que calificar de legal o no la detención eh, para que el juez valore si tendrá que llevar un procedimiento. Em, Obviamente que en esta etapa eh, el, el hoy imputado tendrá que tener una defensa también, una defensa adecuada que lo pueda representar. Y bueno, pues ahí tendrán que decir la presentación de las pruebas por ambas partes y la decisión sobre la apertura a juicio oral. También en la primera etapa se tienen que decir las medidas cautelares, si tiene que llevar el procedimiento o no dentro, bueno, privado de su libertad o también teniendo una condición para que lo lleve por fuera, ¿no? Dependiendo del delito. Vamos a pasar a la etapa intermedia. Bueno, pues en la etapa intermedia empieza a realizar una formalización de la acusación. Esto se hace por escrito también y también se hace por escrito aquellas pruebas que ya se juntaron durante la primera etapa y se tendrá que decirle al juez por qué se están pidiendo esas pruebas para poderlas llevar a cabo a la audiencia de juicio oral. Y sobre estas pruebas, pues tendrán que ser idóneas, pertinentes, en las cuales realmente sean necesarias para poder demostrar la teoría del caso, ya sea del Ministerio Público o de la defensa. Bueno, pues vamos a recordar también sobre los principios del derecho procesal penal. Los principios conforme al artículo 113, donde nos maneja los principios rectores del proceso penal, en donde nos dice que tendrán que ser principios de publicidad. ¿Por qué es importante que tenga un principio de publicidad? Para garantizar la transparencia. Bueno, y también tenemos el principio de inmediación, en donde el juez debe estar presente en todas las etapas del juicio.
tenemos el principio de contradicción, en donde las partes tienen derecho a confrontar las pruebas y argumentar también pruebas eh, que harán valer su teoría del caso, así como también presentar pruebas en contra, ¿no? Tenemos el principio de presunción de inocencia, en donde toda persona acusada es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Bueno, recordemos que los derechos de las víctimas en el sistema penal mexicano están garantizados tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como también por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y estos derechos buscan proteger y asistir a las víctimas durante todo el procedimiento penal, asegurando que reciban el trato justo, digno que se merecen. Y a continuación les quiero presentar algunos de estos principales derechos de las víctimas. Bueno, pues tienen el derecho a la asistencia jurídica y psicológica. En el artículo 20, apartado C, fracción segunda, dice que las víctimas tienen derecho a recibir asesoría jurídica gratuita y en su caso la representación legal en el procedimiento penal. El derecho a la reparación del daño, recordando que el artículo 20 de la Constitución en la fracción cuarta nos dice que las víctimas tienen el derecho a una reparación integral del daño que puede incluir una restricción, indemnización, rehabilitación y satisfacción y medidas de no repetición. También tienen derecho a ser informadas. Conforme al artículo 20, apartado C, fracción tercera, las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre los derechos que le asisten al desarrollo del procedimiento penal y la resolución del caso. También tenemos la notificación de decisiones, en donde tienen derecho a ser notificadas de las resoluciones que puedan afectar sus intereses. También se tiene derecho a la protección, recordando que el mismo artículo 20 en el apartado C, fracción primera, dice que tiene derecho a recibir protección cuando exista riesgo para su integridad física o moral, como para la de sus familiares. También tenemos las medidas cautelares, en donde tienen derecho a solicitar medidas de protección que garanticen en seguridad, derechos, también tenemos el derecho a participar en el procedimiento penal. O sea que si ellos también quieren entregar pruebas, también lo pueden hacer. En el artículo 108, las víctimas pueden participar efectivamente en el proceso penal, ya sea presentando pruebas, como les comenté, formulando alegatos y recurriendo a resoluciones. También tenemos una coparticipación en el proceso, en donde los derechos a intervenir en el juicio y a la toma de decisiones en que pueden afectar su situación jurídica. También tienen derecho a la dignidad y al respeto, recordando que el artículo 20, apartado C, fracción quinta, menciona el derecho a ser tratados con respecto a su dignidad y evitando revictimización. Tratamiento humano, derecho a ser tratado con humanidad y respeto, su integridad física y psicológica. Bueno, recordando que también ahora los derechos humanos son inmersos dentro de los códigos y que también se tienen derechos específicos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución y en diversas normas internacionales ratificadas por México, como lo sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde garantiza los derechos humanos de las víctimas. Esto incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación, o sea que tienen que ser tratadas con igualdad y sin discriminación alguna. Los derechos a la justicia, derecho a que se investigue y se sancione a los responsables del delito, perdón, y que también tienen derecho a la verdad, el derecho a reconocer la verdad de los hechos y que se reconozca su condición en las víctimas. Por ejemplo, no sé si puedan recordar ustedes los campos algodoneros, qué fue lo que pasó. Por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos de la violencia del género en México. Esto sucedió en noviembre del 2001, en donde los cuerpos de Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres fueron encontrados en los campos algodoneros en la ciudad Juárez, Chihuahua. Estas jóvenes fueron víctimas de feminicidio y su caso se convirtió en un símbolo de violencia sistemática contra las mujeres en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en el 2009 por falta de diligencias en las investigaciones y por no proteger los derechos humanos de las víctimas. Este fallo fue un hito en la lucha de la justicia y la igualdad de género en América Latina. Eh, pues como lo pueden ver, es por eso que ah, como sabemos, las mujeres anteriormente no tenían tantos derechos ni tantas libertades como los hombres. Cuando realizaban una querella o iban ante el Ministerio Público, no les tomaban la importancia de vida, ya que decían que la mujer tenía que estar sujeta al hombre. Se tenía un poder jerárquico mayor en el hombre que en la mujer. Y ahora las directrices en los derechos fundamentales y humanos, en los tratados internacionales y ahora en nuestra misma Constitución, nos dice y nos dice que protege completamente a la mujer en este tipo de hechos. Bueno, pues los derechos de las víctimas en el sistema penal mexicano son amplias y buscan proteger su integridad, ofreciéndoles asistencia y asegurar a que participen activamente en el proceso penal. La correcta aplicación de estos derechos es fundamental para una justicia plena y equitativa, garantizando que las víctimas reciban el apoyo y la reparación necesaria. Eh, no sé, ¿tiene alguien alguna duda? Cintia, Hugo Hola, González, maestra. Luis. No, solamente que se quedó estática su diapositiva. ¿Mandé? ¿Que la diapositiva qué? Se quedó fija. Bueno, no sé si de los principios. Ah, ya. Ah, sí, es que así lo Sí. dejé. Ah, ok, ok. Bueno, a ver. Ah, pues es que ya me pasé, ¿verdad? Me emocioné. Bueno, pues aquí les puse que tienen derecho a la protección, a derecho a participar en el proceso penal y derecho a la dignidad y al respeto. ¿Vale? Aquí los derechos humanos y la victimología, pues que tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación, como lo vimos en los campos algodoneros, que tienen derecho a la justicia, corregirle aquí, y el derecho a la verdad. ¿Por qué dice que derecho a la verdad? También, como les comentaba, por ejemplo, en el caso de los algodoneros, no se supo realmente la verdad. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Ustedes por qué creen que pasa esta situación? ¿Alguien que me pueda decir por qué se está especificando que tienen derecho a la verdad las víctimas? ¿No? Me imagino que Pues luego, perdón, muestra, no los dejan como que dar una opinión, ¿no? O que ellos se expresen, ¿no? fíjense que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un manual de búsqueda de personas desaparecidas. Se levanta la denuncia o la querella en el Ministerio Público, pero ¿qué creen? Que no se realiza una adecuada investigación. Y ahora las directrices internacionales obligan al Ministerio Público a realizar una adecuada investigación y es por eso que se menciona que tienen derecho a la verdad. Porque también, aunque ya estas personas que han sido víctimas de alguna violencia y que las desaparecieron, las víctimas indirectas que vienen siendo sus familiares también tienen derecho a saber la verdad, qué fue lo que realmente pasó con sus familiares. Bueno, ahora vamos sobre el derecho del imputado. El derecho al imputado menciona que tiene una adecuada defensa, que tiene derecho a la presunción de inocencia y vamos a ver que tiene derecho a un juicio justo.
Esto está basado en el artículo 20, donde establece también los derechos del imputado, en donde menciona que tiene el derecho a una adecuada defensa, que incluye la asistencia de un abogado, ya sea particular o ya sea público. Recordando que también ahora existe la Defensoría Pública, en donde el juez, al saber que no tiene una defensa el hoy imputado, pues le asigna uno de oficio. Y bueno, que también al tener el derecho a la defensa, también tiene acceso a tener pruebas. Como lo mencioné, tiene derecho a la presunción de inocencia garantizado por el artículo 20 de la Constitución mexicana, en donde establece que nadie será culpable hasta que no se demuestre lo contrario. También se tiene derecho a un juicio justo que incluye la imparcialidad del juez y la adecuada valoración de las pruebas. El artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que todo imputado se considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario, también aunado con el artículo 20 constitucional. En el apartado B, fracción octava, nos dice que el imputado tiene derecho a contar con un defensor hasta, bueno, desde el momento de su detención, y como les comenté, si no se le dará si no tiene para pagar uno privado, pues lo tendrá que pedir uno público, ¿no? Tiene derecho a la comunicación, nos dice el artículo 20 en el apartado B, fracción cuarta de la Constitución, que tendrá derecho a comunicarse con su defensor y con sus familiares en cualquier momento después de la detención. Tiene derecho a ser informado de la causa de la acusación. En el artículo 20, apartado B, fracción séptima de la Constitución, nos dice que él tiene derecho a ser informado de manera detallada sobre los hechos que se le imputan y las pruebas en su contra. ¿En qué momento podría ser? ¿Creen que sea hasta la audiencia de la imputación o desde un inicio? A ver, chicos, ¿sí están ahí o no? Sí, ¿No? desde un inicio, ¿no? Desde un inicio. ¿Qué pasa en el momento que lo detienen? ¿Qué tendrían que hacer los policías? Pues yo he escuchado en la televisión que le dice que tienes derecho a guardar silencio porque lo que digas será usado en tu contra. Entonces, mejor calladito y Ujú. sí, ajá, y pues solicitar la ayuda de un abogado, la asesoría de un abogado. Bueno, les comento que también los policías tienen el deber de decirle a él, de leerle sus derechos que le puedan corresponder. En el momento de que lo están deteniendo, le tienen que leer sus derechos y le tienen que hacer saber el por qué se lo están llevando. Muchas veces los policías no realizan este tipo de actos. ¿Será una violación a sus derechos humanos? Sí, pero a veces Claro, también el policía no está capacitado y luego pues no lo hace porque igual y lo ignora, ¿no? así Pero a es. veces Miren, recordando que el policía es una autoridad garante del Estado. ¿Qué significa esto, garante del Estado? Pues que tiene que tener cuidado con la ciudadanía, ¿están de acuerdo? Entonces, ustedes imagínense que un policía agarra a una persona y se lo lleva, y no obstante, se tarda muchísimo en llegar. ¿Creen que ahora en el nuevo sistema penal se tendrá que tomar y valorar este tipo de circunstancias? sí, de hecho ya es un delito, ¿no? Eso. No puedes, Exacto. ¿Por qué? Pues ya lo está ¿cómo? privando de su libertad. Están privando de su libertad. ¿Y qué delito sería para los policías? Abuso. Secuestro, secuestro, Secuestro. ¿no?
Muy bien, licenciados, muy bien. Es muy importante que ustedes se pongan a analizar este tipo de circunstancias. ¿Por qué, chicos? Porque al momento de eh, ustedes fungir como abogados y que tengan la carpeta inicial, ustedes tendrán que valorar qué fue lo que pasó desde un inicio. Tendrán que valorar las funciones que realmente debería realizar el policía, o en este caso, si son ministerios públicos, ustedes es el deber del Ministerio Público observar que todo esté llevado bajo la legalidad suficiente. ¿Están de acuerdo? Porque si el Ministerio Público también no realiza esta función, entonces podría ser garante del Estado. ¿Qué estaría pasando en esa situación? ¿Creen que ellos estarían abusando de, de, de una jerarquía que tienen ante la sociedad o ante una imagen que tienen ante la sociedad? Sí. ¿Y ustedes como abogados, cómo lo harían valer? Porque yo ya les dije muchas cosas, pero yo quiero que ustedes entiendan por qué les estoy comentando estas cosas. O sea, no quiero estar hablando como merolico, yo quiero que ustedes comprendan el por qué son tan importantes los artículos, por qué son tan importantes las obligaciones establecidas dentro de un código, por qué son tan importantes las directrices que hay internacionalmente. ¿Qué va a pasar si el policía se está llevando a una persona indebidamente y no le lee sus derechos? ¿Qué va a pasar si se tardan más de la cuenta para poderlo llevar al Ministerio Público y está realizando actos de tortura? ¿Cómo podrían ser actos de tortura? Que lo golpeen, que le digan de groserías, ¿Qué más? que lo golpeen, Amenazas. amenazas. Sí, sí, ¿Qué luego lo más? dicen. Si dices algo, así te va a ir, ¿no? Así Entonces, es. Ahora, chicos, les comento que que los policías, por ejemplo, en las patrullas, se tiene un GPS en el cual se puede observar la ubicación exacta de las patrullas. Por ejemplo, ustedes como abogados y como ministerios públicos, ¿qué tendrían que hacer para valorar si se hizo adecuadamente o no esa detención? Solicitar el GPS, ¿no? El rastreo. Exactamente, el rastreo vehicular, porque imagínense, si el imputado denuncia este acto de tortura, que emita una queja en derechos humanos, ¿tendrá problemas el Ministerio Público? Sí, Sí. ¿Tendrá problemas el policía? también lo pueden cesar de sus cargos. Así es. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que ustedes observen las directrices y cómo lo harían a valer ustedes? ¿Cómo lo tendrían que hacer valer? Ante derechos humanos, ¿no? La queja ante derechos humanos, ¿cierto? Así es, una queja ante derechos humanos. Y también ustedes como abogados, ¿qué van a utilizar? A ver, ¿de qué les estuve hablando? ¿No? De- ¿Ya ven por qué les estoy dando los fundamentos constitucionales y también internacionales? ¿Sabían ustedes que con los códigos ustedes pueden hacer valer estas situaciones? Si ustedes no aprenden a utilizar los códigos, si no aprenden a utilizar las directrices internacionales, no van a ser buenos abogados. ¿Sale? Entonces, pongan mucha atención
cuando les estoy dando los artículos. Y si puedan, escríbanlos, investiguen cuáles artículos pueden ayudarles. Y también, si no tenemos, bueno, tenemos los artículos, las directrices internacionales, ¿qué otra cosa podríamos manejar nosotros como abogados? A ver, licenciados, quiero que ustedes me digan, porque yo sé que ustedes son muy inteligentes. ¿Qué otras circunstancias tendrían que utilizar para hacer valer estas situaciones? Los derechos internacionales, nos estuvo hablando de eso, ¿no? Así es, pero hay otra cosa de lo cual yo no les he hablado. Los derechos humanos, ¿no? Eso, Sí, también. Pero ¿qué otra directriz podríamos tener? ¿Qué otras circunstancias podríamos tomar en cuenta para hacer valer este tipo de acciones? ¿No? La denuncia penal. Bueno, aparte, sí, porque pues, bueno, tendrían que, obviamente que para poder acusar, ¿qué necesitan? Pues las pruebas, ¿no? sí, invariablemente son las pruebas. Si Pero no, también recuerden que tenemos jurisprudencias y tesis que podemos hacer valer. ¿Sí, chicos? ¿Sí les han contado qué son las jurisprudencias? ¿No saben qué es una jurisprudencia? sí, ¿cómo se llama el límite hasta dónde puedes tener jurisprudencia, ¿no? En los estados, en municipios, No. ¿no? ¿Eso Es, no? eso es jurisdicción. Miren, las Ah, ya. jurisprudencias es el conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales de justicia que establecen precedentes judiciales, como lo que les comenté de los campos algodoneros. Ese es un precedente judicial. Estos precedentes sirven como guía para resolver casos futuros que presenten similitudes con los hechos en cuestión. En otras palabras, la jurisprudencia es la interpretación y la aplicación basada en leyes en decisiones pasadas. ¿Sale? Hay tipos de Como la jurisprudencia. ley Olimpia. Así es, Mm, que se mm. tuvieron antecedentes para hacerlo ley. Así es la jurisprudencia. Por ejemplo, la jurisprudencia por reiteración se forma cuando 5 sentencias son consecutivas de tribunales colegiados de circuito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya han emitido un criterio uniforme. La jurisprudencia por contradicción se establece cuando 2 criterios distintos han sido emitidos por tribunales colegiados de circuito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte resuelve la contradicción estableciendo un criterio predominante. La jurisprudencia por precedente se forma cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia en pleno o en salas que establece un criterio que debe ser seguido por tribunales inferiores. ¿Sale? Bueno, ¿por qué es importante la jurisprudencia? Porque la jurisprudencia nos ayuda para tener una coherencia y una previsibilidad del sistema de justicia, ya que proporciona un marco de referencia para la interpretación y aplicación de las leyes. Además, ayuda a garantizar que las decisiones judiciales sean consistentes y justas. ¿Sale? ¿Sí me explico, chicos? ¿Dónde pueden encontrar estas tesis y estas jurisprudencias? Pues en la página de la Corte, en, en, en la página de la Suprema Corte. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? Chicos, No, ¿ya se fueron? No, maestra, aquí estamos. aquí estamos. Bueno, entonces Vamos. recuerden, ¿qué es una jurisprudencia? ¿Qué entendieron por jurisprudencia? Bueno, Bueno, se usted lo doy. dijo que era el conjunto de sentencias, decisiones Exacto, y criterios que emiten los tribunales. exactamente, de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
y que tenían que ser 5 fallos en la misma dirección. ¿Sí me explicó? Para poder ser jurisprudencia. Porque si no se hace una tesis aislada, o sea, se tiene como el conocimiento de ese hecho, pero no tiene tanta fuerza como la jurisprudencia, porque si cinco han emitido a favor sobre el fallo de un asunto, se tendrá que, o sea, se tiene como mayor relevancia y es cuando se pronuncia que tiene una jurisprudencia, ¿sale? No sé si ustedes sabían que existían este tipo de datos, como es la jurisprudencia y la tesis, ¿no? No, Vamos a ver cómo es que se califica para que me entiendan bien, ¿va? ¿Sí les parece bien? Sí, Bueno, maestra. bueno, dice que la calificación de la jurisprudencia implica el reconocimiento de ciertos criterios judiciales como obligatorios para futuros casos. En el sistema jurídico mexicano, este proceso se da principalmente a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tribunales colegiados de circuito. Bueno, pues primero, tiene que tener un criterio uniforme. Se establece cuando 5 sentencias consecutivas y no interrumpidas entre sí tienen el mismo sentido. Estas sentencias deben provenir del mismo tribunal colegiado de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, ¿se acuerdan del campo algodonero? ¿Sí recuerdan lo que platicamos del campo algodonero? Sí, maestra. Bueno, ¿se acuerdan cuántas mujeres desaparecidas les comenté? Lo del campo algodonero, les comenté 3 mujeres, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno, tenía los nombres de esas 3 personas que estaban dentro del campo algodonero. ¿Están de acuerdo que esas 3 mujeres tuvieron que levantar una denuncia o querella eh, por el hecho de que estaban desaparecidas, recuerdan? Y tuvieron que realizar una sentencia conforme a estas mujeres. ¿Pero qué creen? Que todavía no llegaban en sentencia? Y estos hechos fueron llevados a la Suprema Corte de Justicia, donde las personas pedían justicia por sus familiares y ellos tenían que emitir una sentencia. ¿Sí me explicó? Vamos a suponer que eran 5 mujeres de 5 casos diferentes y se dan cuenta que es en el mismo lugar y ya se dan cuenta cómo hacen un precedente para realizar una jurisprudencia. O sea, por ejemplo, ahí se tuvieron que fijar que nunca habían realizado una adecuada investigación, que hacían caso omiso a lo que los familiares decían, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra situación? Pues que estaban dilatando el procedimiento. ¿Sí me explicó? Chicos, ¿sí están ahí? sí, Ah, bueno, cuando la Suprema Corte de Justicia establece que tuvieron los mismos errores y los mismos defectos al momento de llevar el procedimiento, tienen ellos que hacer una sentencia. Entonces, ellos emiten una sentencia y hacen una jurisprudencia. Por ejemplo, que en esa jurisprudencia le dicen al Ministerio Público, em, por ejemplo, alguna irregularidad que tuvo, que ahora tendrá cuando encuentren un cuerpo, por ejemplo, que tendrán que realizar el raspado de uñas de las hoyoxisas, ¿no? Y que esas pruebas tendrán que llevar una trazabilidad con cadena de custodia. Y si esa cadena de custodia no la hacen adecuadamente, pues tendrán una responsabilidad penal. ¿Sí me explicó?
a ese tipo de conclusiones pueden llegar en una jurisprudencia. O, por ejemplo, si tuvieron videos, pero esos videos no fueron recabados oportunamente o no hicieron valer esa situación, pues a los funcionarios públicos que estuvieron inmersos dentro de esa investigación, que se tendrá que levantar una responsabilidad por no hacer su trabajo. Eso es lo que tendría que emitir una jurisprudencia por usos y costumbres que se dieron y que no fueron debidamente valorados. Eso es a lo que se refiere una jurisprudencia. Y este tipo de antecedentes están desde muchos años atrás e incluso desde antes del nuevo sistema, y pueden buscar jurisprudencias que se dieron con anterioridad y en la actualidad. Pero recordando que cuando ustedes vayan a utilizar una jurisprudencia o una tesis para hacer valer un debido proceso, pues obviamente que entre más reciente sea, les va a ayudar más. ¿Sí me explicó? Sí, chicos, ¿quedó claro? Sí. Ok, bueno, espero que sí les haya quedado claro. Si no, pues busquen jurisprudencia, pónganlo como tarea, busquen las jurisprudencias y métanse a la página de la Suprema Corte de Justicia y busquen tesis. ¿Sale? Sí, ¿Sí lo, maestra. sí lo van a hacer, chicos? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con los derechos que tiene el imputado. Pues bueno, nos dice que va a tener que tener derecho a ser informado de la causa de la acusación. También esto está conformado conforme al artículo 20, el apartado B, fracción segunda de la Constitución. Y nos dice que él tendrá que ser informado sobre los hechos que se le imputan. También donde se le tienen que dar esta información, pues obviamente que en la audiencia de imputación, ¿no? Que sería la primera audiencia de la imputación. Tendrá derecho a un juicio rápido, sin demora, injustificada, conforme al artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos dice que tiene derecho a que tenga un juicio y que lleve a cabo sin dilación indebidas y ser juzgado dentro de un plazo razonable, porque con con el sistema anterior, chicos, hay casos que, por ejemplo, son del 2001 y hasta la actualidad no tienen una sentencia. Y las personas siguen condenadas por el delito que se les imputó en ese momento, pero que no ha tenido una adecuada defensa. Bueno, pues también tenemos el derecho a la igualdad ante la ley, en donde el artículo primero de la Constitución nos dice que tiene derecho a ser tratado con igualdad y sin discriminación durante todo el derecho proceso penal. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si llega un extranjero o que llega un indígena? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué tendría que hacer el Ministerio Público? Tiene que tener un intérprete, ¿no? Así es, porque si no caerían en una violación de derechos humanos, ¿no? Sí. Bueno, también tienen derecho a un trato digno y humano. Recordando que el artículo 20 en el apartado B, fracción cuarta de la Constitución, nos dice que tienen que ser tratados con respecto a su dignidad humana durante todo el procedimiento penal. Bueno, pues como ya vieron, el artículo 20 constitucional establece los derechos del imputado en el proceso penal, incluyendo el derecho a la defensa, a ser informado de los derechos de los imputados y a la presunción de inocencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 13 nos dice también sobre la presunción de inocencia. En el artículo 14 el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. Y el artículo 467 el derecho a impugnar resoluciones judiciales. ¿Ustedes qué saben? Si después de la sentencia, ¿qué tendrá que proseguir, chicos? ¿Qué tendría que proseguir? Bueno, les voy a comentar.
que después de tener una sentencia, vamos a pensar, no, mejor vámonos como tiene que ir. Después de la investigación inicial, después, ¿qué tendría que tener, chicos? Ya se hizo la investigación inicial, ya se tienen todas las pruebas, ya se le dijo al imputado sus derechos, ya se le emitieron las medidas cautelares. Ahora, ¿qué tendrían que hacer ustedes como abogados para pasar a la segunda etapa? ¿Alguien sabe cuál es la segunda etapa? No, yo no sé. ¿No? Ok, bueno. La segunda etapa es donde se van a presentar las pruebas, tanto el Ministerio Público como la defensa, pero ahora se tendrá que hacer por escrito y se le va a pedir al juez de la etapa intermedia que por favor valore las pruebas si van a ser admitidas o no, porque como les comentaba hace un momento, no por el hecho de que haya estado ahí un objeto significa que sea parte de una prueba del, del juicio, ¿no? Vamos a suponer, ¿quieren hablar sobre las desaparecidas o quieren hablar de otro delito? ¿De qué delito les gustaría hablar? Rápido, chicos, Sí, porque ya no maestra. tenemos. Sí, Lina. ¿Qué delito les gustaría hablar? ¿No? Bueno, vamos a suponer de De un los robo. feminicidios. Ok, bueno, de feminicidio. Feminicidios. Ok. Vamos a suponer que encontraron a una chica en un lugar cerrado, no, mejor, que la fueron a aventar a un basurero. Y el Ministerio Público realiza una investigación adecuada conforme al protocolo de investigación de feminicidio y vamos a tener cámaras, los cuales van a hacer videos, vamos a tener, ¿qué otra cosa podríamos tener, chicos? La necropsia, ¿qué más? Van al lugar del hecho y ¿qué tendría que hacer los investigadores forenses? Llega el Levantar criminal, las pruebas. ajá, pero lo primero que tiene que hacer, Evidencias. las evidencias, Acordonar el esas, área. ajá, primero se acordona el área, posteriormente tiene que fijar los indicios, ¿cómo los fija? Con números o letras. Y con las fotografías, Y las fotografías. exactamente, o también puede tomar video, ¿verdad? Puede Sí. tomar video. Bueno, el protocolo de feminicidio nos dice que tiene que hacer un raspado de uñas y lo tiene que llevar al laboratorio forense. Se le tienen que hacer pruebas vaginales y rectales para ver si no fue violada. Em, Todo este tipo de evidencias, ¿cómo tiene que ser recolectada? Con cuidados especiales, por ejemplo, con guantes. ¿Qué más? Que tiene que estar embalada adecuadamente, tiene que tener forzosamente cadena de custodia en la cual tendrá que tener una trazabilidad. Al comentarles que tiene que tener una trazabilidad es porque tiene que comentar en ese documento que es la cadena de custodia, tienen que escribir específicamente cómo encontraron el indicio, en qué condiciones lo encontraron, cómo lo recolectan, en dónde son embalados, o sea, en dónde son como empaquetados. ¿Quién les recibe en el Ministerio Público? El Ministerio Público, al momento de recibirlo, también tiene que firmar y el Ministerio Público tendrá que llevarlo al laboratorio pertinente. Por ejemplo, si son videos, ¿a dónde se tendrán que llevar? Informática forense. Informática. Ajá. Exactamente. Si se llevan el cuerpo, ¿a dónde lo tendrán que llevar? CEMEFO. Al CEMEFO o al INCIFO. Ajá. Este, ¿Qué más? Ahí lo tendrá que realizar un médico forense, ¿verdad? Y esta trazabilidad, Sí. chicos, cuando pasa de mano en mano, se tiene que firmar y tiene que decir que se encuentra en las medidas adecuadas para que ese indicio tenga el principio de mismicidad. O sea, ¿qué significa que es el mismo indicio que se encuentra en el lugar de los hechos y el mismo indicio que es llevado
hasta en el momento de la prueba, que es en audiencia de juicio oral. Bueno, este tipo de indicios, chicos, son las pruebas que ustedes como abogados, ya sea representados del imputado o como el Ministerio Público, tendrán que ofrecer en la etapa intermedia y lo tendrán que hacer por escrito. Y posteriormente el juez les va a decir, esta prueba sí se admite, esta prueba no se admite. Entonces a ustedes ya les admitieron sus pruebas y después vamos a pasar a la tercera etapa de juicio oral. En la tercera etapa de juicio oral, ¿qué se tendrá que hacer, chicos? Rápido, porque no tenemos mucho tiempo y quiero llegar hasta los alegatos. Presentación de pruebas y testimonios, dicen, ¿no? Exacto. ¿Y cómo creen? Exacto. ¿Y cómo creen que se abre esa audiencia? Frente a un juez, Frente a un juez. al juez, pues. Hay algo que se llama alegatos. Pero esa es la última, ¿no? Los alegatos. Alegatos de No, clausura, ¿no? esos son al final, pero ¿qué creen? Que también se inicia con los alegatos. Se le llama alegatos de apertura Ah, ok. Y están los alegatos para Ah, finalizar, ¿no? y son los alegatos de clausura. Si ustedes ya tenían la sí, de noción clausura. que son los alegatos de clausura, ¿qué se figuran que van a ser los alegatos de apertura? Preguntas a los, ¿no? Si hay Mm, un acuerdo o algo así, ¿no? Bueno, los acuerdos también se pueden dar incluso antes de llegar A los en la alegatos. etapa intermedia, chicos, sí, efectivamente se pueden llegar a acuerdos en donde pueden establecer, por ejemplo, el Ministerio Público le dice, ¿sabes qué? Si se declara culpable, podemos llegar a un acuerdo, se paga la reparación del daño y dependiendo, pues, del delito, le dice, por ejemplo, si fue un homicidio, le ponen la mínima, ¿no? O, por ejemplo, si fue un delito culposo, como lo sería un homicidio culposo por un atropellamiento, le dice, pues paga el, la reparación del daño y tienes que venir a firmar, ¿no? Pueden llegar a ese acuerdo. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen a esos acuerdos? Que siempre el imputado va a ser culpable. ¿Y qué tal y si no cometió el hecho, ya se le quedaron los antecedentes penales? ¿Sí me explicó? Bueno, se los estoy explicando muy rápido porque ahorita quiero llegar. ¿Qué son los alegatos de apertura? Bueno, pues los alegatos de apertura es donde son la primera oportunidad para que las partes presenten sus argumentos y establezca la narrativa del caso ante el juez y en su caso el jurado. Estos alegatos deben de ser claros, concisos y persuasivos, ya que tienen un impacto significativo en la percepción inicial del caso por parte del tribunal. Por ejemplo, ¿cómo ustedes harían una apertura de un alegato de apertura? ¿Cómo harían un alegato de apertura? Ya les dije qué pruebas pueden emitir en el caso de un feminicidio. ¿No? ¿No, chicos? Recabar las pruebas, No, a ver, yo soy el presentarlas juez. ante. Ajá, pero ¿cómo las presentarías? Tú le tienes que hacer una narrativa de lo que realmente sucedió conforme a tu teoría del caso. Obviamente que no tienes que ser como demasiado específico. Si tú, nada más tú le vas a decir al juez en qué se va a basar tu teoría del caso. Por ejemplo, también en ese momento vamos a saber si vamos a tener una defensa pasiva o una defensa mixta. ¿Qué significa? Bueno, es en este caso de los imputados. ¿Cómo creen que sería su defensa cuando es pasiva? Defensa pasiva, no. ¿No? Bueno, por ejemplo, yo soy defensora del imputado y el Ministerio Público ofrece muchas pruebas, pero en ese caso yo me voy a dar cuenta que esas pruebas a mí me pueden ayudar.
y yo ya no voy a ofrecer pruebas. Esa es una, esa es una defensa pasiva. Y yo le voy a decir al juez, sabe que yo voy a llevar una defensa pasiva. No voy a entregar pruebas Pruebas. por lo que yo les estoy comentando. Y una defensa mixta es cuando ustedes como abogados también van a ofrecer pruebas para que ayude a resolver o a dar a demostrar la inocencia de su representado. ¿Sale? Miren, por ejemplo, les voy a hacer no sé si ustedes han visto en las películas cómo empiezan luego los abogados en Estados Unidos. Su señoría, en este acto eh, voy a demostrar que el hoy imputado es inocente por los cargos que se le atribuyen. Les agradeceré a cada uno de ustedes por su atención cuidadosa y objetiva en la evidencia presentada, ya sea por medio de la pericial en materia de criminalística, por los, eh, por las entrevistas eh, de fulano y sutano, hermanos del hoy imputado, y les pido a usted, su señoría, que pongan la atención cuidadosa y objetiva en la evidencia presentada y confío en que su veredicto reflejará la verdad científica del hecho, por ejemplo, ¿no? O sea, si se fijan, tendría que ser algo así en el momento de la apertura de alegatos. Y el Ministerio Público, por ejemplo, dirá, su señoría, en este acto voy a demostrar que el hoy imputado es culpable de este hecho, ya que se cuenta que con la necropsia, se contará con el dictamen en toxicología, se contará con o sea, así se van desplegando, en el cual yo voy a poder demostrar que es culpable su señoría ante la sociedad y ante las víctimas indirectas, por ejemplo. Ese es esa es una apertura de alegato. Obviamente que lo tendríamos que hacer más bonito, ¿no? O sea, no tan así, pero sería como, tendría que ser con claridad, con sencillez, con una narrativa coherente, en donde se presenta una historia clara y lógica en que el juez y el jurado puedan seguir fácilmente. Obviamente que tienen también que impactar emocionalmente, deben de basarse en hechos reales y sobre las pruebas, eh, donde también es bueno también resaltar como aspectos emocionales que puedan resolver, que puedan ayudar para impactar al juez y al jurado. También esto te hace demostrar a ti como abogado que conoces bien tu caso y que tienes la suficiente confianza y la seguridad por la actitud que puedes influir, y cómo se percibe tu presentación. También recuerden que tiene mucho que ver cómo nos veamos siempre como abogados, como ministerios públicos o como defensa, siempre tenemos que demostrar esa seguridad, chicos. Es por eso que debemos de saber cómo nos debemos de conducir, cómo nuestras palabras tienen que ser las adecuadas, las pertinentes, las idóneas. ¿Sí me explicó? ¿Tienen alguna duda sobre de esto, sobre los alegatos de apertura? ¿No? ¿No, chicos? Les compartí un audio de un juicio de Estados Unidos. Ajá. Está en el chat para todos. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, pues ajá. Sí. No, te oímos, te oímos. Pregunta. En Estados Unidos es igual, así como en México. Es que yo lo he visto solo en Estados Unidos, en telenovela o en, ¿cómo se llama? El abogado de Lincoln. Pues ¿Eso es igual en México? ¿Así más se o juzga menos de esa sí. manera? No, ¿Sí? no. Mire, o sea, se asemeja, pero no es igual. Aquí en México se dice una tríada de jueces, o sea, pueden ser desde 3 jueces hasta un solo juez que preside la audiencia de juicio oral. Ajá. Cuando nosotros vamos a audiencia de juicio oral, los jueces no saben nada, absolutamente nada, a pesar Ah, de que se tiene la carpeta. El Ministerio Público
tanto el defensor, ya sea público o privado, tendremos que demostrar qué es lo que se tiene dentro de la carpeta. ¿Sí me explicó? Ok. Toda la investigación nosotros se la vamos a hacer valer y nosotros vamos a hacerle del conocimiento al juez porque nosotros tenemos nuestra teoría del caso y el ministerio tiene la teoría del caso. Y los jueces, que es la triada de jueces, o el juez, que puede ser nada más uno, también tendrá que valorar bajo la teoría del delito. ¿Qué nos dice la teoría del delito? ¿Cómo se tendrá que calificar, pues, el delito? Que esto tiene que ser basado en elementos subjetivos, en elementos normativos, en donde también tendrá que haber elementos objetivos en donde están las pruebas, en los elementos subjetivos que serán, por ejemplo, también entrevistas, el cambio en el mundo fáctico, o sea, donde se vulneró el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la vida, la dignidad, ¿qué más? La propiedad. ¿Sí me explicó? Es lo que se tendrá que calificar y el juez lo tendrá que calificar. Pero obviamente, ¿quién creen que va a ganar? Quien dé su mejor teoría del caso, ¿no? Como abogados, si ustedes son buenos, por ejemplo, observando, pero si ustedes no tienen esa seguridad, o si no saben cómo conducirse al juez, o si no saben hacer un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿saben qué va a pasar por muy buena que sea su teoría del caso? Automáticamente, pues el juez va a fallar en su contra, chicos. Es por eso que ustedes siempre tienen que estar seguros de lo que están haciendo y deben desarrollar una teoría del caso conforme a la legalidad. Recuerden, quien sabe manejar las leyes sabrá manejar absolutamente todo el juicio y podrá ganar sus asuntos. En Estados Unidos les comento que ahí creo que ellos eh, el jurado representa a varias personas de la misma población del lugar donde se está suscitando el, el procedimiento, les hacen notar cómo sucedió el hecho también en las audiencias de juicio oral y ellos ya harán un veredicto en donde el juez lo hará saber, obviamente también conforme a legalidad, pero ahí también participa incluso el mismo pueblo. E incluso las leyes de Estados Unidos son diferentes a las de nosotros. Las leyes de Estados Unidos se dejan llevar literal, por los mandamientos que están dentro de la Biblia. Es por eso que los hacen jurar con la Biblia en la mano. Y a nosotros nos hacen jurar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí me expliqué qué diferencias hay? Sí, de hecho el jurado lo eligen con tiempo, ¿no? Para poder hacer el juicio, ¿cierto? Así es, cierto, cierto, pero aquí en México Pe- así es como se estila, que el juez valorará cada una de las pruebas. Pregunta, ¿de casualidad usted ha visto la serie de Netflix El abogado de Lincoln? Mm, mm. La voy a ver, te lo prometo. Ah, ya la vi, pero bueno, obviamente no entendí muchas cosas, pero ahorita Ajá. que me está diciendo y todo, ya como que voy hilando, la voy a tener que volver a ver otra vez para que yo entienda. Ok, si quieren la vemos y luego la comentamos. Sí, Incluso si quieren, luego sí, hacemos un chat para perfecto. comentar ese tipo Sí, sí, sí. de situaciones, porque miren, la verdad son muy buenas. Incluso yo les iba a enseñar unas audiencias, pero no se me hizo como muy pertinente porque como estos juicios son verdaderos y se han llevado, o sea, también me puedo meter en problemas. No se me hizo muy bueno mostrárselos, ¿no? Mm, Eh, pero mm, bueno, quiero, también esto se los podría yo pasar sin que se quedara grabado y para que ustedes vieran más o menos cómo es un juicio y si quieren luego también les puedo invitar cuando tenga alguna audiencia en donde sea para adultos, porque cuando es para adolescentes no pueden entrar.
por el hecho Sí. del cuidado que se tiene que tener ante niños y niñas y adolescentes. No pueden llevar el mismo procedimiento que un adulto. Pero a uno de adultos ustedes sí podrían entrar como público, los puedo invitar y se pueden dar cuenta cómo es cómo se lleva una audiencia de juicio oral. Ahí es muy importante que ustedes, chicos, también se preparen. ¿Por qué? Cuando ustedes van a dar sus pruebas, ya sea como Ministerio Público o como defensores, pues tienen que saber interrogar. Por ejemplo, van a llevar a los peritos. ¿Qué tendrían que hacer los abogados para poder acreditar a un perito? ¿Ustedes saben qué es un perito? ¿No? Sí, sí, pero la definición no la tengo, pero sí sé qué No, tú hace, con ¿no? tus palabras. Yo quiero que ustedes no me digan así conceptos como tal, sino que me lo digan con sus propias palabras. Creo que es importante. Yo lo que quiero que ustedes, más que nada, comprendan lo que se está haciendo dentro de un procedimiento. Si ustedes entienden qué es lo que se lleva en este procedimiento, lo demás lo van a tener muy fácil, porque es cuestión nada más de investigar y de analizar y de buscar los códigos y los artículos, y cada vez se van a ir familiarizando más, pero van a saber de lo que se trata y van a saber buscar, ¿sale? Es por eso que quiero que ustedes lo comprendan. No importa que no me den un concepto como tal, pero si me ayudan, por favor, a decirme y a comprender más o menos ustedes qué piensan que es un perito eh, para poder hacer el ejercicio. ¿Qué es un perito, chicos? Es un experto en una materia Eh, que puede brindarnos una opinión más, ¿cómo decirlo? No tan empírica, sino más técnica sobre algún Exactamente, tema en específico. exactamente. Muy bien. Bueno, yo encontré que es un perito, es un tercero calificado y capacitado técnicamente e idóneo, ajá, quien es llamado para dar su opinión y un dictamen fundado en un proceso en la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales sobre determinada actividad técnica o arte del cual es ajeno el juez. así es. Bueno, miren, les comento que efectivamente un perito es un experto en cierta materia. Dice en el Código Nacional de Procedimientos Penales que puede ser en una profesión, arte u oficio. Porque, por ejemplo, podríamos tener un perito mecánico, No. aunque no haya tomado una licenciatura. A ver, Bueno, sí, escuchen qué es lo que dice. En ciencia, arte u oficio. Un mecánico podrá ser Entonces perito. sí sería porque es un oficio. sí. ¿Cómo podrían ser acreditados este tipo de peritos? ¿Tendría que tomar alguna certificación? Así es, por medio de trabajo y previsión social, chicos, en los cuales por lo general dan una credencial y esa credencial tiene un número de folio en el cual los registra que efectivamente son peritos en ese arte o en ese oficio, ¿sale? Bueno, cuando pasa esto, también los llaman como testigos, pero no es un testigo común. Su nombre sería un testigo experto, ¿va? Y ustedes como abogados tendrían que ofertar a sus testigos expertos, porque si decimos, tengo un testigo llamado fulano de tal, ¿qué se podría entender? ¿Qué se podría entender como nada Que, más? que es un testigo normal, no tiene ninguna especialidad. Ajá. Exacto, que presenció los hechos. El hecho de ser testigo no significa que sea un experto, ¿sí me Ujú. explico? Sino que Sí, presenció los maestra. hechos. Es por eso que se tiene que diferenciar entre un testigo experto a un testigo normal. Bueno, cuando son ofertados, por lo general siempre en las audiencias de juicio oral, siempre quien empieza es el Ministerio Público. Como siempre, les dan favoritismo, nada, no es cierto. Bueno, lo que pasa es que como él es el representante social, este, pues obviamente que él tendrá que acusar y recuerden que el que acusa tiene la carga de la prueba.
Entonces, siempre va a empezar el Ministerio Público y va a mostrar sus pruebas y sus testimonios delante del juez. Pero ya una vez que empezó a fluir por ejemplo, van a llevar a un testigo experto. ¿Qué testigo experto se les ocurre que puede llevar el Ministerio Público? Rápido, Médico chicos, porque no forense, tenemos mucho. médico Un médico forense, forense. exacto. Ok. ¿Qué tendrá que hacer el Ministerio Público para poder acreditar que es un médico forense? Pues tiene que pedirle cédula. Ajá, muy bien. Tiene Es- que su cédula, su experticia, cuántos dictámenes labora más o menos al mes. ¿Sí me explicó? ¿Cuáles son sus métodos y sus técnicas? Porque recuerden que siempre un testigo experto siempre va a tener que utilizar métodos y técnicas, porque todo es valorado bajo un método científico. Recuerden que ahora el nuevo sistema busca una verdad. Yo ya no le digo una verdad histórica del hecho, yo le digo una verdad científica del hecho. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser basado en lo que es bajo un microscopio y bajo una metodología científica. ¿Qué es la metodología científica? Se los voy a decir rápido, es la observación, la hipótesis, la experimentación y un resultado. Y por lo cual los testigos expertos deberían de tener las mismas conclusiones. Ahora, los testigos expertos obviamente tienen que dejarse llevar bajo las directrices internacionales y ahora, pues por lo general se pide que se acrediten bajo la norma ISO, ¿sale? La norma ISO es un sistema de gestión de calidad en donde nos dice que no debemos de dejar pasar absolutamente ningún detalle, ¿sale? Así que los peritos no deben de dejar pasar ningún detalle. Bueno, al momento de acreditar esa situación en el cual el Ministerio Público ya acreditó a su representado, le va a decir a qué conclusiones arribó. No, pues la conclusión es que el hoyo oxiso de nombre, vamos a ponerle de iniciales, ¿no? Porque por lo general ahora se cuida esa susceptibilidad de la víctima y vamos a decir, bueno, del hoyo oxiso con sus iniciales AMG, que falleció eh, de, de una lesión cráneoencefálica al momento de fallecer, ¿no? Vamos a pensar que lo menciona así. Y ya termina. ¿Qué tendrá que hacer el abogado contrario? Hay una parte, chicos, del sistema de oralidad, cuando ya estamos en las audiencias de juicio oral, que dice que vamos a tener que hacer un interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Sale? Bueno, ¿quién interrogaría aquí? ¿Quién sería el que interroga en la primera parte? Que no ofrezca la prueba. El No, abogado ¿no? el, quien interroga es el oferente de la prueba. La defensa. No, 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 no. Interrogatorio fue del Ministerio Público. Porque acuérdense que él está interrogando para acreditar la experticia de su testigo experto. Es el ¿Sale? perito. Está preguntando, ajá, le está preguntando a qué conclusión arribó. Está preguntando sus métodos y técnicas para demostrarle al juez que efectivamente es una persona idónea, es una persona que es experta, es una persona que está completamente capacitada para llegar a una conclusión científica. ¿Sale? Entonces el Ministerio Público es quien interroga. ¿Qué tendría que hacer la defensa? Contrainterrogatorio, chicos. ¿Sale? Él tendrá que contrainterrogar. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas creen que se tendrán que ocupar dentro de un contrainterrogatorio? Eso es vital e importante, chicos. Y se los voy a comentar porque el tiempo se nos está pasando. El contrainterrogatorio se tendrá que derivar de las preguntas que hizo el Ministerio Público. No le podrá preguntar cuestiones que no haya interrogado el Ministerio Público. Por ejemplo,
Ya les comenté, él dice, el hoyo oxiso de iniciales AMG falleció de una lesión cráneoencefálica, eh, lo que provocó su muerte. ¿Qué tendría que preguntar el abogado? Usted es un especialista en la materia, ¿verdad? Porque obviamente tendrá que preguntar y tendrá que hacer dubitar pues la experticia que tiene el, el, el médico, ¿no? El Y perito. el perito, exactamente, el perito médico. Y le va a decir, usted dice que es un experto en la materia, ¿verdad? Y él dice, correcto. Que usted tiene cédula profesional como médico forense, ¿correcto? Correcto. Usted menciona Mm, que de 5 a 4, de 5 a 7 dictámenes realiza por mes, ¿correcto? Correcto. Ok. ¿Me puede decir usted qué es una lesión cráneoencefálica? Y ya le tendrá que contestar el perito, pues sí, es una lesión que fue realizada por un objeto duro, por un objeto duro con bordes romos y sin filo, ¿no? Ok. Esta lesión se la pudo haber creado cuando realizó una caída, pero ¿qué creen? Ahí le dirían sugestiva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mencionar algo que no sea, que haya dicho dentro del interrogatorio. Entonces, al momento de decirle, pues ¿me puede decir qué objeto podría ser un objeto de bordes romos y sin filo? Y por ejemplo, él podría decir, pues pudo haber sido con los puños o pudo haber sido con un palo o con un tubo, ¿ok? martillo. También dependiendo de la lesión, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a preguntarle con lo que es nuestra teoría del caso y vamos a decir que no fue por un golpe, sino porque a lo mejor el señor se cayó. Entonces, lo que yo puedo decirle, el suelo puede ser un objeto duro, de bordes romos y sin filo. ¿Qué crees que te va a decir el médico? Sí. Y entonces tú ya es todo, su señoría, y ya preguntas por el Ministerio Público, no, su señoría. Pues ya pueden deliberar al testigo, sí, y ya lo deliberan, ¿no? Pero al momento, por ejemplo, yo de ser el abogado, su señoría, recordemos que el mismo médico dijo que podía ser el piso quien pudo haber privado de la vida al hoyo oxiso, recordando que el hoyo oxiso en los antecedentes, por ejemplo, en el certificado médico realizado antes de que falleciera, por ejemplo, que hubieran dado una documental en donde se puede observar un expediente médico, derivado de esa documental, su señoría, recordemos que él sufría vértigo y por ende se pudo haber caído y pudo haber caído al piso y no necesariamente fue que hoy mi representado haya golpeado a la hoy víctima, su señoría. ¿Puede ser la duda razonable, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Si no tiene signos de lucha, defensa y forcejeo. ¿Cuáles son los signos de lucha, defensa y forcejeo? Pues en materia de criminalística nos dice que nosotros como personas, al momento de ser agredidos, instintivamente tenemos esos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Que vamos a poner las manos, que vamos a poner los pies, o sea, las partes sobresalientes del cuerpo. Por ejemplo, al momento a lo mejor que a él le pegaron, él pudo haber hecho esto. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué tendría que tener al momento de ser lesionado? Pudo haber sido cortado o golpeado. Exactamente, en lo que son las partes sobresalientes del cuerpo, pero si nada más tiene el golpe cráneoencefálico y sufriría de vértigo, ¿podría ser que el señor se cayó y se golpeó en la cabeza? Existe la...
Ahí es donde entra la palabra duda razonable. Yo no entendía esa palabra ¿Se acuerda que hay un documental de duda razonable? Yo no decía, ¿por qué se llama así? No entendía. No, ¿qué crees? Ah, Que de hecho hoy en los juicios tenemos que demostrar nuestra teoría del caso más allá de toda duda razonable. Así lo manifiesta la ley. Todo tiene que ir, todo más allá de toda duda razonable. caray, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer valer, pues, nuestro dicho más allá de toda duda razonable. O sea, que puede existir, este, alguna duda, pero si hay alguna duda, se queda. Entonces dice por eso, más allá de toda duda razonable. O sea, que no sea comprobable, que sea comprobable más bien. Por ejemplo, yo, en este caso que les estoy comentando que el hoyo oxiso se cayó y se golpeó en el piso, y más aunado que la criminalística nos dice que siempre va a haber indicios en la víctima, que es el sujeto activo, en el sujeto pasivo, que es perdón, sujeto pasivo es la víctima, sujeto activo, que es el victimario, y en el lugar de los hechos, que es el nexo causal. Imagínense si yo solamente que en el expediente obrara como pruebas que en el piso donde se encontró al hoyo oxiso, efectivamente hubo un lago hemático en donde nos demostró que la sangre solamente pertenecía al hoyo oxiso. En donde nos dice el perito en materia de criminalística que no tiene signos de lucha, defensa y forcejeo y que solamente tiene esa lesión cráneoencefálica. Y mi representado, ¿qué creen? Que no tiene ninguna lesión. Y además, no obstante de eso, él menciona que él estaba dentro de su casa. Tengo testigos que dicen que estaba dentro de su casa. ¿Se irá a toda más allá de toda duda razonable? ¿Pero qué creen? Bueno, vamos a ponerle otra parte. Que tenemos cámaras de video. Porque recordemos que ahora tenemos cámaras de C2 y C5 aquí en la Ciudad de México, o también tenemos cámaras en lo que es en el Estado de México, en diferentes partes de la República Mexicana, en donde se crean estos botones de pánico y cámaras de seguridad en caso de que haya algún evento violento, ¿no? En caso de emergencia. ¿Y qué creen? Que en las cámaras de video también absolutamente no se puede ver absolutamente nada. ¿Podrá salir mi representado? Maestra, bueno, en este caso dijo que podría ser vértigo, ¿no? La desorientación que él tuvo y pues el daño causado, o sea, la lesión causada por el mismo vértigo. Así es. ¿Creen que una persona que tenga vértigo se puede caer así? Sí, porque es desorientación. Así es. Y por ejemplo, en los videos, si no se alcanza a ver nada, pero también saben que influye mucho, chicos, ustedes cómo se dirijan ante el juez y cómo lleven a cabo sus audiencias dentro de la oralidad penal. ¿Sale? Bueno, y entonces ya después de esto, después de ofrecer ya todas las pruebas y todas las testimoniales y todo, ya eh, van a hacer sus alegatos de clausura. ¿Cómo creen que son los alegatos de clausura? Ya Como vimos los... si dijeran, que tiene alguna ocasión, ¿no? Sí, pero ya nada más es, está de acuerdo, está de acuerdo, puede ser, o, o que se le quedó algo ahí sin aclarar. No, chicos, ¿qué creen? En los alegatos de clausura, ustedes como abogados tendrán que decir, su señoría, se pudo demostrar que mi hoy imputado, no tuvo que ver en el caso, como ya se vio, bajo el expediente del doctor fulanito de tal,
en donde él menciona que el hoyo oxiso padecía vértigo, su señoría. Y aunado a esto, también no tenemos videos que puedan demostrar que él estaba en el lugar del hecho en el momento en que él perdiera la verticalidad y se produjera ese golpe, su señoría. También recordemos que el certificado médico y la necropsia misma nos dice que no tiene signos de lucha, defensa y forcejeo, por lo cual se puede presumir que él no tuvo contacto con algún sujeto activo o con algún victimario. También, su señoría, podemos observar que él padecía de vértigo y por lo cual él tenía en varias ocasiones caídas reiteradas, su señoría. Por lo cual yo le pido de la manera más atenta que usted observe que este razonamiento va más allá de toda duda razonable, en donde mi imputado, su señoría, no tuvo nada que ver en el asunto, ya que también recordemos que en el lugar del hecho, señor, solamente se encontró sangre que pertenecía al hoyo oxiso y no hay indicio alguno que pueda tener el principio de correspondencia ni el principio de intercambio, su señoría, en el lugar de los hechos ni con el victimario. Por ende, le estoy pidiendo que deje en libertad a mi hoy representado. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí me explicó? Y que Sí, pudimos maestra. demostrar que es inocente más allá de toda duda razonable. Es todo, su señoría. ¿Sí me Ahora yo explicó? me tengo que ir. Ya estoy, voy a pedir a la Ok, iglesia. ok. Sí, está muy bien. Que te vaya Listo. muy bien, Hugo. Gracias. Hasta luego, Bye. hasta luego. Bye. Vaya a Bueno, todos. pues cuídense mucho. Espero que les haya gustado esta clase y ojalá que chequen más sobre jurisprudencias, sobre las tesis aisladas, sobre las pruebas, chicos, que es necesario llevarlas, saber, eh, pues saber cómo manejarlas, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? No, maestra, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, y ya después de esto, el juez emitirá una sentencia. Y después vamos a poder tener otros recursos que podemos hacer valer si no estamos de acuerdo con esa sentencia, ¿vale? Pero bueno, ya será en la otra clase. Y y a ver si hacemos un grupo para que les mande audiencias que me gustaría que vieran. Y vamos a ver, yo también voy a tener la tarea de ver la de, ¿qué me dijeron? ¿Algo de Lincoln? El abogado de Lincoln. El abogado de Lincoln. También te Y le prometo voy a que la mandar, voy a... Ok, sí, y le voy a mandar otras que también están ahí. va. Y yo también les voy a mandar las audiencias, ¿va, chicos? Mm, Pues bueno, mi- cuídense mucho. Milagro en la celda 7, algo así. Milagro en la celda 7. Sí, Ok, se la mando. va, ok. Sale Maestra, pues. nada más para, bueno, le comento, creo que tenemos un grupo, igual Gaby es quien lo organizó, igual la pueden incluir. Ok, pues incluyanme, chicos, para mandarles esas audiencias que les digo que la verdad no me atreví porque sé que se quedan grabadas aquí y sí debo de tener cuidado, sobre todo por los datos confidenciales, aunque estas eh, audiencias fueron públicas, pero sí debo de tener cuidado y para que se vayan familiarizando, para que vean cómo deben de promover sus pruebas, cómo pueden interrogar, porque también les digo que es muy importante saber interrogar y contrainterrogar. O sea, las preguntas tienen que ser concisas, congruentes, eh, no deben de tratar de incitar a nada, sino tienen que ser idóneas. Y todo, solamente la práctica nos va a ayudar, chicos. ¿Sale? Bueno, abogados, pues tengan un bonito domingo y me encantó estar con ustedes. Tengan bonito domingo. Bye. Gracias, Muchas hasta luego. gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye.